Que quedó claro. ¿Cómo están? Buenas tardes, un hermoso día hoy. Quedó claro la vez pasada, o la otra vez dijimos que vamos a tratar de concentrarnos en lo que es en sí la escuela, pero de vez en cuando vamos a tratar de tocar algún tema referente a lo que es el discipulado, ¿sí? O sea, un discipulado que nos ayuda, que nos bendice. La vez pasada no grabamos ese video, pero vamos a empezar a grabarlo, así la gente que no viene puede escucharlo, ¿sí? O sea, lo que es discipulado, ¿sí? ¿Por qué es importante, no? Porque le explico, una cosa va acompañada con la otra. O sea, los ministerios, los dones, la llenura del Espíritu Santo, todo eso va acompañado con una vida. Dios no puede entrar dentro de un desorden, ¿sí? El Espíritu Santo dice la palabra del Señor que es orden, y entonces no puede habitar donde hay desorden, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, o sea, pero también estar preparado, tener nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra mente preparada para que lo que va a entrar o va a habitar dentro nuestro esté en condiciones, ¿sí? Por eso es el discipulado, ¿sí? Bueno, espero que la vez pasada lo que hablamos, creo que hace 2 sábados atrás, le haya quedado claro, ¿sí? ¿Le gustó o no? ¿No? Muy buena, sí. Se revela la casamentera ahora, la que se va a casar. Dios lo libre del marido, ¿no? Pobre esposo, Dios mío. Santo cielo. Espero que cambie, espero que llegues antes, el cambio llegue profundamente antes, ¿no? Bueno, vamos a entrar directamente a lo que dice la comprensión de los dones y sus funciones. ¿En qué página está? Creo que es la 7, si no me equivoco. Vamos a tratar de ya este mes terminar todo esto y en junio voy a adelantar después lo que vamos a estar dando, ¿sí? Capaz que lo hagamos rápido y por ahí nos quede en una de las charlas para hacer algo con respecto al discipulado. Lo encontraron, ¿no? Módulo. Dice ahí, bueno, la comprensión de los dones y sus funciones. ¿Está bien? Sí. En la Biblia se encuentran 3 categorías de dones. Los dones del Espíritu Santo, que son operacionales, que están en 1 Corintios 12, del 6 al 7, que dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para provecho. O sea que todos estos dones, o los dones del Espíritu Santo, son para provecho, para hacernos bien a nosotros, para que nosotros vivamos una vida bajo esos dones, y después vamos a entrar en otros dones que van a ser dones para bendecir al cuerpo, ¿sí? Que es la iglesia, ¿sí? Entonces hay dones operacionales que son los dones del Espíritu Santo, que después vamos a desarrollar. Después tenemos los dones y vocaciones y de servicio, que están en Romanos 12, 5 a 8. Dice, de manera que teniendo diversos dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, désese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir al que enseña en la enseñanza, al que exhorta en la exhortación, al que imparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Después estamos la tercera, ¿sí? Los 3 grupos, ¿sí? de esta comprensión de los dones y sus funciones. Están los dones ministeriales, ¿sí? Que empezaron como un don
pero terminaron como un oficio, ¿sí? Ministerial. Y esto dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hay otro versículo de la palabra donde dice, primero los constituyó apóstoles. Si quiere anotar eso, primero apóstoles y luego profetas y así sucesivamente. O sea, ¿por qué remarca la palabra apóstol el apóstol Pablo? Porque el apóstol tiene la función, ¿sí?, de aparte del mencionamiento que dice de ser enviado, ¿sí?, de ser el perito, arquitecto o el constructor, o es el que emana la visión, ¿sí? Es el que tiene la visión incorporada y es lo que se va a hacer y desarrollar. Es el que hace, el que desarrolla, el que organiza, el que cumple una función, no solamente paternalista, porque a veces ha habido esta confusión, ¿sí? Dice, no, pero él tiene que comportarse como un padre. Sí, él puede ser un padre ministerial, ¿sí? En sí lo es, pero un padre todos los días te mima, le pregunto. Todos los días está al lado tuyo, te portaste bien y dices, ay querido, sí, no pasa nada, te doy un abrazo. Sos el más rebelde de todo, como hijo, ¿no? Dice, ay, no pasa nada, hijo, seguite portando mal que algún día te vas a portar bien. ¿Cómo actuamos como padres nosotros? No, lo corregimos. Lo corregimos. Obediencia. Lo llamamos a obediencia cuando ellos están, porque le estamos enseñando, ¿sí? Entonces, todo es para, diga conmigo, todo es para provecho. Todo es para provecho. O sea, provecho quiere decir, después te comes, nada, provecho. Bueno, todo es para beneficio, ¿sí? Nunca es para perjudicar a la iglesia. Todo es para beneficio. Por eso, primero pone el apóstol Pablo, dice, primero apóstoles, primero los enviados a hacer un trabajo como los 12 que se transformaron de discípulos en apóstoles y luego se sumaron el apóstol Pablo, Bernabé, que también fueron enviados, ¿sí?, a hacer un trabajo y a desarrollar una labor. Ellos eran lo que constituían y lo que construían, sí, constituían y daban base a una iglesia. La constituían. ¿Por qué constituir una iglesia? Porque una iglesia se tiene que constituir con doctrina, ¿sí?, con una enseñanza y también con una modalidad. La modalidad y la visión, más que nada. La visión, todo eso recae sobre la vida del apóstol, ¿sí? El apóstol es el que entonces marca la doctrina, ¿sí?, el que construye y constituye un lugar. Pablo dice que iba a un lugar y llevaba él la doctrina de Jesucristo. No cualquier doctrina, sino la doctrina de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, a veces nos cuesta comprender la función del apóstol. Pero si el profeta no entiende la función del apóstol, nunca puede ser profeta. Si el evangelista no comprende la función del profeta y el apóstol, tampoco puede cumplir esa función. Se trata de una cuestión de comprensión, ¿sí?, de quién constituyó Dios y para qué lo constituyó, ¿sí? El profeta, ¿para qué está el profeta? El profeta camina al lado del apóstol, ¿sí? Camina al lado del apóstol. Y muchas veces el profeta lo que hace es, muchas gracias, el profeta lo que hace en su función de profeta no solamente es dar una palabra de bendición, de aliento que está bien, de fortaleza, de una palabra de evidencia, una palabra de ciencia, una palabra que te empuja para adelante, sino que también el profeta dice la palabra del Señor que está para corregir de alguna manera. Si usted lo ve desde el punto de vista real y drástico, por así decir, el profeta tendría que tener la función de corregir al pueblo, o sea, de la mejor manera, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Todo se trata, estamos tratando de hijos y padres, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí?
y después vamos a hablar de lo que es también discípulos, ¿sí? Que es otra función. Pero de hijos a padres, siempre la idea es que caminen. ¿Cuál es el deseo que usted tiene sobre su hijo? Que sea el mejor, ¿no? Y para que sea el mejor, tiene que hacer cosas que no le guste hacer, tiene que hacer cosas que hasta aún no le guste hacer. Dice Pablo mismo, dice, lo que muchas veces me cuesta hacer, eso hago. Y eso es lo que nos cuesta a nosotros entender. Dice, lo que a mí me cuesta hacer, eso mismo hago. Porque si me cuesta levantarme, obedecer, estar y estar bajo obediencia, bajo sujeción, bueno, eso me cuesta hacer, pero eso hago. O sea, Pablo siempre decía que había que obligar a la carne a hacerlo. Porque esta carne es demasiado perezosa, tiene muchísimos vicios, entonces le cuesta mucho accionar y hacer voluntariamente algo. Cuando, tenemos que venir a la iglesia y apenas caen 2 gotas, automáticamente se nos ocurren 100 posibilidades, ¿sí? 100 alternativas para no venir. Decimos, bueno, a ver, si se larga un poquito más fuerte no voy, a ver cómo está. No. En vez de esperar como esperaba Giesi a ver si iba a venir lluvia, vemos la nube, a ver que llueva, espero que llueva antes de las 6, 5:20, 5:15, que salga una tormenta pero terrible, así el apóstol no me dice nada. Se ríen porque es verdad, ¿no? Claro, porque estamos tratando la manera que se justifique por qué no venimos. Pero con lluvia, yo aprendí esto desde muy chico, con lluvia, siempre el pastor nos decía, con lluvia, con hielo, con nevada, aunque truene, aunque caigan rayos, aunque caigan piedras, aunque caigan árboles, usted tiene que venir igual. Y si predicamos hoy eso, la mitad de la iglesia se va, ¿verdad? No, un poquito, se caen piedras, y si me lastimo en la piedra, si Jehová está con vos, nada te va a tocar, las piedras van a caer alrededor tuyo y aún no te va a tocar. Yo le diría así a la gente, le mandaría un mensaje al grupo y diría, vengan igual, si cae piedra, a ustedes no lo va a tocar. Y si le cae una piedra en la cabeza, viene y dice, me cayó una piedra en la cabeza, apóstol, ¿qué hago? Bueno, te lo merecía. ¿No? O sea, para zafar, ¿no? Porque... Lo importante es que llegaste al Señor. Claro, ¿viste? Y si después, si te cayó una piedra, no, bueno. Entonces, a veces, como funcionalidad del cuerpo, usted fíjese que siempre, cada vez que llueve, hace frío, o hace algo, hace mucha calor, siempre hay algo, una buena excusa para no hacer. Y esa es nuestra carne realmente. Porque estamos aprendiendo, porque todavía nos cuesta. Pero un día que empezamos a agarrar ritmo y empezamos a saber que debe haber un compromiso nosotros en estar, ya no va a haber más cumpleaños, ya no va a haber más casamientos, que porque me caso no puedo venir, me caso un día viernes para poder venir me caso un día sábado para poder venir el día viernes, para poder venir a la escuela el día sábado y para poder venir. No, pero siempre hay que casarse el día que hay una reunión, ¿no? Una vez, cuando yo me casé, me casé, vino el pastor a casarme, y bueno, y toda una bendición, bueno, de Dios en ese momento, y al otro día había una reunión, ¿no? Y me dice, entonces nosotros nos fuimos, porque digo, bueno, vamos a tomarnos el día, o sea, vamos a descansar un poco porque veníamos del casamiento. Pues claro, por lo menos una pequeña, ya te estoy diciendo lo que tendría que después decirle a Vanessa, ¿no? Entonces yo digo, bueno, estaba ahí, me dice el apóstol le pregunta a los referentes, dice, ¿y Daniel y su esposa no vinieron? Y no, porque dice, pero no, pues se casaron y se tomaron, no, pero ¿cómo? Se casaron ayer, o ya están casados, dice, se fueron de luna de miel, no, tienen que estar en la iglesia. Así nomás.
No hay luna de miel. Si te vas de luna de miel, mostrame lo boleto que te fuiste de luna de miel. Si no, tenés que venir a la iglesia el otro día. A ver, te casaste. Bueno, gloria a Dios, venía a festejar con los hermanos que te casaste. Bueno, yo pensé que era diferente. Yo digo, a ver, un hombre, una persona madura, ya hecha en el Evangelio, hecha en el Señor, uno no se espera esa situación. Decir, bueno, creo yo que va a comprender el pastor que me casé ayer, anoche, y hoy, bueno, o sea, es mi día, por lo menos, ¿no? Había que estar igual, no se le escucha, ¿no? Bueno, ahora va a escuchar el video después. No, que escuche la foto, me tengo que tomar un día. No, que no te tenés que tomar ningún día. O sea, escuchaste mal. Justamente, se casa el día sábado y dice, ay, me casé el sábado, el domingo, ay, es mi día porque tengo que entregar el traje de novia. Entregarlo todo a la mañana, pero en la tarde tenés que estar listo para ir a la iglesia. Entonces, nosotros empieza una cultura, ¿sí?, de estar, una cultura de poder asistir, una cultura de asistencia, de aprendizaje. ¿Sí? ¿Por qué me tengo que quedar? ¿Cuáles son las razones reales para yo quedarme? Para yo no crecer. ¿Cuáles son las razones? Dígame. No, porque no puedo. Bueno, nosotros con el grupo que discipulamos, ¿sí?, que es bastante, le hicimos hacer 30 días de ayuno. De dos cosas que no se puede decir. No puedo y no tengo. Y le replanteamos esa palabra y le dijimos, por ahora no puedo. O sea que cada vez que ellos van a decir, no puedo decir, no tengo que decir, porque en 30 días es que... No sé qué están murmurando atrás, pero después no se hagan problema igual. No se hagan problema igual que eso, todo llega igual, adelante llega todo. Entonces, cambiamos esto, el no puedo no suena igual, el no puedo, decir no puedo, y decir por ahora no puedo. Y muchas veces decimos, no tengo para dar, no tengo para esto, no tengo para otro. Por ahora no tengo, porque yo estoy haciendo una declaración. Exacto. Y nunca voy a dejar de, o sea, no voy a tener la posibilidad, porque eso se transforma en un hábito dentro de nosotros. Se transforma en un hábito tan fuerte que cada rato a los hijos también, no tengo, déjame pedir. También venimos a la iglesia y decimos, pero si no tengo un mango, o sea, y siempre estamos con que no tengo, no puedo, y allá al fondo una que se ríe, no digo la del fondo de todo, una que se ríe decía eso y después aprendió a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No la quiero quemar, pero esa sí. De niño a nuestros hijos decimos todos no. Ajá. Y ya el no está grabado. Queda todo ahí. Claro, está bien, el no es bueno, pero el sí también es bueno. O sea, el sí, en este caso puntual, entonces cambiar esa frase. Cuando usted va a decir no puedo, dice por ahora no puedo. Por ahora no tengo, porque puede pasar que no tenga, pero yo puedo decir por ahora no tengo y por ahora no puedo. Entonces ya no es una afirmación de una palabra ni algo que se fija y una costumbre que yo hago, sino se hace, simplemente se agarra y se dice por ahora, y encima le agregamos algo, por ahora no tengo, pero mañana voy a poder. Y declaramos que mañana voy a poder. Por ahora no tengo, pero mañana voy a tener. ¿Sí? Entonces se acabó el no puedo y no tengo. Entonces, para eso se hizo la formación, ¿sí?, de primeramente darnos frutos que vamos a desarrollarlo ahora, los frutos operacionales del Espíritu Santo, que son ¿para quién? Digan conmigo, los frutos del Espíritu Santo, o los dones del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo son para todos. Para todos los que creen, para todos los que vienen, ¿sí?, llegan.
se entregan, se bautizan, el Espíritu Santo los bautiza y los llena automáticamente. Cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, llegan los dones también. La posibilidad de que ellos puedan, ¿sí? Tener esto, usted lo va a ver ahí más abajo, ¿sí? Los dones operacionales son 9, se activan en el momento que un creyente es bautizado con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. En Lucas 11:11 lo dice. Por ahí nosotros teníamos quizás un concepto equivocado. Pensamos que los dones eran simplemente para algunos ministros, para algunas personas. Los dones se pueden, dice, el Espíritu Santo los reparte. No los repartimos nosotros, los reparte el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo reparte con la llenura y con la evidencia de poder hablar en lengua. Es decir, si no habla en lengua, ¿puede tener dones? Y habría que examinarlo, yo creo que sí. Porque viene la llenura del Espíritu Santo, viene acompañada con los dones que son regalos, pero eso después vamos a aprender que hay que aprender a ejercitarlos y a funcionar de alguna manera correctamente, usarlos correctamente. Quizás leímos al revés. Usted dice, primero, ¿por qué empezó con la parte funcional y después entró con los ministerios? Porque los ministerios, son los que van a después, reorganizar todo esto, ¿sí? Son los que miran, son los que ya pasaron por los dones, por el llamado, por los dones, ¿sí? Pasaron por el proceso de haber recibido, ser lleno del Espíritu Santo, recibir dones y que después se transformaron en ministerio. ¿Cómo arranca un profeta, por ejemplo? Primero, bajo una unción profética. Después profetiza, pero bajo una unción de un profeta. Esa persona que va a profetizar tiene que estar alineado con el espíritu del profeta, porque si no, no se puede levantar a profetizar porque es por sí mismo, ¿sí? Después, ese don, ¿sí?, se transforma, ¿sí?, en lo que es un ministerio, un oficio, que entra dentro del ministerio, entra dentro de las 5 oficinas ministeriales. Pero se transforma en un oficio, ¿por qué? Porque la persona ya no solamente usa el don, sino que usa otras herramientas también. Imparte, ¿sí?, ministra, crea atmósferas, ¿sí? El profeta viene y genera atmósfera, aunque cante, adore. El domingo, por ejemplo, veíamos a la profeta y se movía la atmósfera de la profecía, de la unción profética sobre todo el auditorio. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Una pregunta. ¿Es correcto que el que predica sea apóstol, profeta, evangelista, maestro, ¿no? Los 5 ministerios, ¿puede operar con los 9 dones? Tengo entendido eso. Predican los 9 dones. ¿Sí es correcto? Pues si puede tener, decir. Sí. Los ministerios. Sí. Los 5 ministerios predican. ¿Pueden usar los 9 dones? Sí. Eso lo escuché. Sí, una persona puede tener los 5 ministerios. Pablo lo tenía. Y Jesús también tenía los 5 ministerios. Era profeta, era sumo sacerdote, era un apóstol, era maestro, evangelista y también pastoreaba ovejas. Y Pablo hacía el mismo trabajo. Dice que él mismo decía, yo no por nada, pero tengo los 5 ministerios. ¿Sí? Que una persona puede tener los 5 ministerios, sí. Una persona puede tener los 9 dones del Espíritu Santo, sí, también. Todo es posible, todo se puede. La palabra del Señor dice, Pablo dice, anhelen dones, porque los dones son ¿para qué? Para tu provecho, para la edificación de la iglesia. Por eso hay que pedir dones, porque los dones son los que edifican.
te hacen provecho a vos, pero hacen también provecho a la iglesia, son provechosos para la iglesia. Y ministerios también, ministerios, o sea, que Dios nos forme, que Dios nos transforme. El ministerio también entra en un proceso de transformación, porque tiene que dejar de ser una persona que simplemente entiende y sabe que tiene algún tipo de responsabilidad, a tener una suma responsabilidad de llevar adelante un trabajo, una labor. ¿Sí? Los dones del Espíritu Santo son entonces operacionales. Escuchen, dice, y diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. ¿Por qué es importante esto? ¿Sí? Porque después más adelante vamos a ver que hay discernimiento, hay dones que son naturales, porque los dones son regalos, habilidades naturales y otras son dadas por el Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona que ahora puede tener una actividad o puede ser una persona que pueda tener discernimiento y no venir a la iglesia. O sea, dice, ¿se escucharon alguna vez? Tenemos un montón de gente que tiene sí, no congrega. que no congrega. Bueno, ponele que son personas que tienen, o sea, dones fuera del organismo. Pero la palabra del Señor dice, los dones tienen que, dice, son dadas y están bajo el mismo... Y diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Puede que haya alguien que opere bajo otra influencia. Sí. Por ejemplo, los hechiceros. Y sí. Claro. Hay una materia que vamos a tener que se llama evidencia y discernimiento, que los brujos son exactamente eso. Pero la evidencia se creó en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, se generó y se le llamaba vidente a los profetas, que veían. Jesús le dijo al discípulo, no solamente usó el discernimiento, usó la palabra de ciencia, sino también usó la evidencia. Dijo, yo te vi. O sea, ¿qué quiere decir? Que el profeta ve. ¿Se entiende? Entonces, eso se llama evidencia. Entonces, nos vamos a encontrar con personas que no están bajo Dios y tienen dones o habilidades. Ese es el error, porque a muchos, bueno, acá ha venido gente, no voy a nombrar, ha venido gente que no congrega y bueno, que Dios lo usa, que tiene dones, que es un profeta supuestamente. Sí. Y vos lo ves que no congrega, no está en santidad. ¿Y quién lo está usando? Claro, o sea, por eso Pablo dice, van a venir, dice, Pablo se para como un apóstol, ¿no? Y dice, antes de irse, dice, escuchen bien esto, le decía Pablo. Ahí hay un versículo, después háganme acordar donde él dice, si escuchan a alguien, o lo habrán escuchado este versículo, y aún que un ángel descienda y les predique otra doctrina a las que yo les enseñé, ténganlo como anatema, no lo escuchen. Van a venir falsos maestros, falsos profetas. Pero Pablo, ¿por qué estaba hablando de esto? Porque, a ver, usted está dentro de un cuerpo y ese es el error que muchas veces cometemos, por eso tenemos que asociarlo con el discipulado. Porque nosotros andamos de boliche en boliche, como dice, ¿no? La canción. Y andamos de fiesta en fiesta. Entonces, claro, usted escucha a uno, escucha a otro, escucha a otro, escucha a otro, escucha a 50 apóstoles. Y después cuando a usted le toca escuchar al que usted tiene delante de usted, dice, no, pero el apóstol Enrique Juárez dije otra cosa. ¿Quién es Enrique Juárez? No sé si espero que no haya un apóstol Enrique Juárez. Pero ponele, dije, no.
Enrique Juárez dijo, soltó esta cosa, dijo que esto es así, así. El apóstol está diciendo otra cosa. A ver, Pablo dice esto. Pablo poniéndose como si fuera hoy. Como dice mi suegro. Me dice a mí a veces, ¿pero qué me decís, chichi? A veces mi suegra me dice, ¿qué? ¿Cómo hace? Parece un perrito, dice chichi. Entonces reprendo tu espíritu de suegra. Entonces, el tema es que a veces uno, cuando se tiene que parar acá, cuando tiene que enseñar realmente, Pablo, imagínese las horas que Pablo le dedicó a esa gente, los días que le dedicó a esa gente, los meses que le dedicó a Colosas, a la iglesia de Filipo, a Tesalonicenses, a todas las iglesias que formó, el tiempo, la dedicación, dio su vida por ellos, para que ellos después venga uno trasnochado, como decimos nosotros, y venga y les predique otra cosa. Entonces Pablo era tan celoso de la doctrina de Cristo que decía él, no lo escuchen. Mirá vos lo que decía, mirá en la cabeza de Pablo, lo que rotaba en la cabeza de Pablo antes de irse, decía, van a venir otros, pero no lo escuchen. Si no está en la misma sintonía, si no tiene el mismo espíritu, si no tiene el mismo lenguaje, si no maneja el mismo espíritu, entonces no lo escuchen. Pero tenemos la mala costumbre de escuchar, de parar el oído y escuchar a ver qué dicen, y si es verdad. Entonces, ¿para qué el apóstol Pablo dedicó tanto tiempo a enseñar, a estar ahí? Yo a veces me tengo ganas de llorar, en serio. Discutió con Pedro también. Se agarró con tantas personas, a veces tengo tanta ganas de llorar por los ministros y por mí mismo también, porque uno dedica tanto y después, porque nos pasan discipulados también, dedica tanto tiempo y después te salen como Percy, o sea, siempre una ovejita negra, ¿no? No, Percy, de esa forma. Nada. Siempre te sale una persona y decir, ¿cómo es posible? O sea, como que uno no puede entender. Una vez, a alguien que yo le había dado tanto, no sé si lo conté acá, me agarró y me tiró la llave así en la mesa, me hizo así. Y me enfrentó en la mesa delante del discipulado que estamos haciendo. Y yo me quedé asombradísimo, digo, ¿qué pasó? El que recién hablamos con el apóstol ahí, en la mesa donde estaba Jesús, estaban los 11 y también estaba Judas, que ya había sido, fíjese cómo, después lo vamos a hacer del discipulado, cómo trabajó el enemigo. Primero, diga conmigo, primero puso una semilla en su corazón. Segundo, empezó a trabajar en su corazón. Y tercero, se metió dentro de él. Todo comienza con una semilla, con un pensamiento, con una palabra. Luego se forma en el corazón, se forma ya una atmósfera, un pensamiento, una idea más generalizada. Y dice la Biblia que cuando él estaba con Jesús y dijo que moja el pan conmigo, el que come conmigo, moja el pan dentro del vino, ese me va a entregar, dice que el diablo se metió en él. O sea que estaban los 11, estaba Judas, y estaba al lado de Judas, ¿quién? Don Satan. O sea que Satanás estaba también en esa mesa. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, diga conmigo, vamos a abrir más los ojos, porque si no nos van a comer vivo. Reprendemos esa palabra, no, pero vamos a
abrir más los ojos, que hoy vamos a hablar un poquito en la segunda parte del discernimiento, discernir lo que viene, lo que entra, lo que sale, porque no todo es del mismo Dios. Acá está aclarado, dice que tiene todo lo que es dado, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. No puede haber otro, pero sí hay otros dioses. ¿Me escuchan? ¿Me entienden? Sí hay otros dioses. No se confundan, porque a veces creemos que todos estamos bajo el mismo Dios. Así dijo la Iglesia Universal que hoy tenemos, la católica, que hoy supuestamente hay un intento. Bienvenido, misiones. Bueno, bien. Daniela, dale. Siéntese por acá y ahora ahí tiene lugar, sí. Que supuestamente hay un rumor que este hombre quiere universalizar más la iglesia, la quiere acopiar más, quiere hacer una iglesia un poco más, o sea, si ya la iglesia católica estaba haciendo sus misas criollas, estaba haciendo carismática, la quiere unificar más. El ecumenismo, que se llamó en un tiempo, lo quiere intensificar y hacer más fuerte, con la idea de que todos estamos bajo el mismo Dios. Pero no es el mismo Dios, hay otro Dios. Escuche bien, cuando la mujer de Job le dice a Job, Job, maldice a tu Dios y muérete, ¿cómo maldice a tu Dios? Porque ella no tiene otro. Porque ella tenía, muy bien, dígalo sin vergüenza, porque ella tenía otro. Y si estaban bajo, supuestamente eran judíos, eran de la misma cepa, ¿cómo se casó con otra mujer que no tenía el mismo Dios? Se ve que sí. Dijo, maldice a tu Dios, no a mi Dios, o a nuestro. Maldice a tu Dios y muerte. Entonces, hay diferentes maneras de operar, pero Dios no es el mismo en esas diferentes maneras. Entonces, hay una manera de operar o diferentes operaciones donde Dios sí es el mismo. ¿Se entiende, no? Amén. Dios es un Dios de orden, escuche bien, de orden. Si Dios te trajo a esta casa, es para ordenarte, para enseñarte y para transmitirte lo mejor, y siempre te va a poner adelante lo mejor, lo que necesitas recibir. ¿Sí? ¿Cuántos están conmigo hoy? No se enojen conmigo ni me miren mal, aunque se estén por casar, porque igual, de todas maneras, soy inmune a todo eso, ¿no? Ya me tiraron la llave de arriba, a mí no tengo problema. ¿Con el mate? Sí, si me quiere tirar algo, tíreme un mate. Para los que recién llegaron, estamos en la hojita 8, ¿sí? En la hojita 8, ahí estamos hablando de ese tema. Bueno, ahí en la 7 termina diciendo, hay manifestación del Espíritu Santo y nombra todos los dones, ¿sí? Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Bueno, dice, hay mucha gente en el cuerpo de Cristo que se sorprende cuando en alguna ocasión, en algún servicio, ven a alguna persona, aun cuando no es tan espiritual, es usada en la manifestación de algunos de los dones del Espíritu, y surge la pregunta, ¿por qué Dios usó a tal persona si no es tan espiritual? Tomo agua. Bueno, gracias. Que los dones es partido a todos. No se mide por una cuestión, a ver, tenemos un mal concepto, nosotros pensamos que porque, ¿cómo hacemos?
como hacemos así la patita cuando hacemos así, porque hablamos 50 lenguas, angélicas y no angélicas también. Hay géneros de lengua, dice la Biblia. Entonces pensamos que por ahí, porque somos, o sea, porque la gente, pensamos que la gente está midiendo lo que hacemos nosotros, o sea, exteriorizando lo que el Espíritu Santo hace, ¿sí? Entonces se mide desde esa manera. Antiguamente la iglesia medía su nivel espiritual. Si vos adelante veías que uno danzaba en el espíritu, cantaba y se regocijaba y bailaba, levantaba las manitas, no se podía hacer un avance, Dios, aleluya, decía, ay, qué mujer espiritual, qué hombre espiritual, vamos a llamarlo al consejo para que ya mañana empiece a trabajar. Entonces lo medíamos todo por el lado espiritual. Pero que toda rebeldía va a salir de este lugar y van a salir rebeldes y van a entrar personas con un corazón renovado. Y vos decís, pero Luciana, no, hace poquito que está. Porque no se mide esto por cuánto puedas exteriorizar dentro de la iglesia. Acá Dios mira lo que está dentro. Por eso los frutos del Espíritu, que también son todos, por eso también hacemos el discipulado. Porque si vos no sos sano por dentro y no tenés la vista sana, ¿cómo Dios te puede mostrar? Si estamos en la escuela profética, no tenemos que tener los 5 sentidos sanos. Si te una manquita para anotar, algo para anotar, los 5 sentidos nuestro tiene que estar sano. ¿Cuáles son los 5 sentidos? A ver si ponemos bueno, vamos a arrancar por dónde quiero arrancar. Los ojos. ¿Qué ven mis ojos? ¿Qué estoy mirando constantemente? Quiero ver. ¿Qué mira mis ojos? ¿Sí? Claro, no contaminarse, no contaminar la visión. Yo tengo que agarrar y tener una vista totalmente entregada al cielo. Mi esposa es testigo que muchas veces hay personas que se avalanchan, se avalanchan contra el profeta. Y vos decís, el profeta tiene que mirar, tener los ojos de Dios, la santidad tiene que estar en nuestros ojos. Hace poco, en una reunión, inclusive discipulados, en una iglesia estaba ministrando, y una mujer el profeta siempre da palabras, no se pone a ministrar la oración, pero siempre se que hay un espíritu de muerte sobre vos y de brujería sobre tu persona. Y esa persona lo primero que me hizo, me clavó la vista y me miró, y cuando empezó a mirar los ojos, empezó a ver que la fuerza de Dios estaba en mis ojos, porque yo sentía el poder de Dios sobre mis ojos, que miraban el espíritu que tenía, y empezó a retroceder y empezó a manifestarse. ¿Por qué? Imagínense si mis ojos estuviesen perversos, hubiesen venido a ver cuántas cosas y porquería hay en internet, porque si hay alguna basura más grande que el diablo inventó, lamentablemente es internet y las redes sociales. No internet, las redes sociales. Entonces, había una canción que decía, cuida tus ojos, lo que miras. La escuelita, ¿no? Cuida tu mano, cuida tu mano, porque el Padre Celestial, Él te mira con... Bueno, no vamos a hablar mucho. Porque el Padre Celestial, cuida tus ojos, lo que... Bueno.
Entonces, ¿cómo tienen que estar nuestros sentidos? 5 sentidos. Diga conmigo, sanos. Para que Dios use nuestra vida, tiene que estar sano también nuestros oídos. ¿Qué oídos? ¿Por qué el Señor hace tanto hincapié? Dice, quítese, o sea, dice, bueno, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Si no entra nadie, ¿no? Y hace mención de varias cosas, pero él, si hay algo que dice que nosotros no podemos usar, que la murmuración no es de Dios, es del diablo. O sea, que murmurar, que hablar mal al oído de otra persona es pecado. Entonces, los oídos míos tienen que estar tan atentos a lo que Él quiere que yo escuche, a ese Dios que yo tengo que escuchar. Escuchen bien esto. Diga conmigo, Dios siempre me va a hablar. Diga conmigo, en mi intimidad, pero siempre también me va a hablar a través de alguien. Y esa es la que no tenía. Ay, no sé usted qué piensa, apóstol, pero yo tengo mi Diosito aparte. Yo tengo a Dios ahí en el ropero, abro el ropero y sale Dios y empieza a hablar y hablarme. Ay, siento tanta presencia. Sí, bueno, está bien. Está bien el Dios en la intimidad, pero también está bien el Dios que te habla a través de sus siervos, de sus ministros. ¿Sí? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios en esas dos áreas. Fíjese algo, le voy a poner algo. Si usted escucha, ¿sí?, a su ministro que está hablando de parte de Dios en su vida, va a aprender que en la intimidad Dios le va a transmitir exactamente lo mismo. No va a haber confusión. Pero si usted escucha a uno, otro, lo que se transforma en mi mente es confusión. Ahora, cuando yo ya estoy maduro en el espíritu, cuando yo ya tengo madurez espiritual y yo quiero escuchar a alguien, tiene que estar en la misma sintonía. A ver, ¿cuántos estudian algo? Un curso. ¿Qué estudian? ¿Cómo? Acompañante terapéutico. Vos te dan un libro, ¿verdad? Y ese libro tiene, o sea, un montón de cosas. De determinados escritores, ¿verdad? Y hay determinados psicólogos y también, o sea, determinadas tesis. Cada uno tiene, pero todas van orientadas hacia la vocación que se está enseñando, ¿sí? Bueno, ahora yo te pregunto, o sea, si bien a nivel universal, a nivel dinámico, a nivel de lo que estudiamos afuera, secular, está esa diversidad de poder escuchar varias cosas, siempre lo que se llama, hay una raíz o una influencia, o sea, o sos freudonista, por ser, ¿sí? O si no sos anti-freudonista, porque hay ahora dos corrientes, si no me equivoco, ¿verdad? Hay dos corrientes, hay una que cree en Freud, perdón, por mi ignorancia, y hay otros que se van, ¿sí? Hay dos corrientes. Entonces, de alguna manera se te enseña que hay una corriente que es positiva para este tratamiento y hay otros que enseñan que son muy productivas para un tratamiento más amplio. O quizás la recuperación es más amplia, depende de quién te lo desarrolla o te lo enseña. Son más contemporáneos, por así decir. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar en cualquier corriente de pensamiento. ¿Sí? O sea, que yo tengo que estar conectado a un pensamiento, ¿sí?, donde ahí opera Dios. En esa misma corriente.
O sea, es como, no sé si hay algún electricista, pero se llama cuando tienen dos bifásica o trifásica, ¿no? Minor. Ahora, ¿qué pasa si vos dentro de un edificio tenés 50 tipos de cables de medida? Está el 2. Del 6 para abajo. Del 6 para abajo. 4 y 2. De arranca el 1, ¿no? No. Para retornos 2, para principales 6 la entrada y el 4 para hacer de una tirada. Bueno, está bien. Todo eso tiene su función, ¿verdad? ¿Qué pasa si todos tienen el mismo Y no, porque el 6 no puede poner un enchufe, no lo conectás. Si pones el 2 se quema la línea. Si pones el 4 también. Entonces, no puede haber diferentes maneras de escuchar y de creer y de pensar. Hay una sola. Yo tengo que decir, si no es suficiente con lo que se te da desde esta casa, si no es suficiente, entonces, no sé, o sea, tendré que agarrar y decir, no sé, rever mi vida, porque ¿cómo está mi vida en mi corazón? Porque los discípulos también en un momento dado dijeron, atrás dijimos, que ellos decían, Señor, llévanos al Padre. Pero si yo soy el Padre. Si me ven a mí, ven al Padre. Si vienen a mí, vienen al Padre. Pero siempre el discípulo quiere algo más. ¿Por qué esa necesidad? Si está acá, tu necesidad conmigo, mi necesidad está acá. Todo lo que yo necesito, Dios me provee acá. ¿Es así o no? Porque me detengo en estas cosas porque es muy importante el oído. Y lo que habla entonces es mucho peor. ¿Por qué tiene que estar sana nuestra boca? Porque si yo voy a profetizar y no tengo mi boca sana, yo nunca voy a poder soltar una palabra profética, una palabra de ciencia, una palabra ni arriba ni abajo, porque tengo que no solamente cepillarme los dientes, sino que tengo que tener mi boca sana en lo que hablo, en lo que digo, en lo que expreso. Todo esto me lleva a que los 5 sentidos estén siempre conectados con Dios. Adoración, hacer altar de adoración, estar constantemente con mi mente. Pero yo también trabajaba en relación de dependencia, pero mi mente no estaba lo que decía mi compañero, hablando de mujeres y otras cosas. Mi mente estaba Dios. Estaba teniendo el trabajo, pero mi compañero estaba, sí, porque viste que fulano está, que buena que está. Ellos hablaban y decían, se enredaban en eso. Si yo me metía ahí, o sea, después iba a la iglesia y decía, claro, ¿cómo no vas a estar a la iglesia si venís de hablar y estar en medio de una reunión media, hablando de mujeres, claro? Y después querés que Dios te use. Entonces, por eso Yeyave le atacaba tanto la carne. No, ahora tenemos a Yeyave más que nunca, ¿no? Entonces Yeyave nos reprende cada espíritu de carnalidad. Claro, porque es lo que más nos ataca. Y que el televisor de la cajón del diablo, ¿cuántos cajones tenemos quemados, no? Recordemos que todo hijo de Dios nace con dones y Dios en su soberanía puede usar a cualquiera de sus hijos en alguna manifestación de espíritu simplemente porque somos sus hijos, ya que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces no es por cuánto yo éxito tenga o por cuántas cosas yo haga, sino es ¿sí? Que Dios nos va a usar. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe, para que nadie tenga más exaltación. Dios nunca le va a dar nada a uno que es orgulloso y soberbio, nunca. Dice que Él detesta al soberbio. Lo detesta. Fíjese que dice la Biblia, yo detesto al soberbio y miro con ojos
al humilde. Pongo mis ojos, directamente mis ojos están sobre el humilde. Y al soberbio directamente ni lo miro, lo detesto, lo aborrezco. Qué fuerte que son esas palabras. Eso habla de que en mí no tiene que haber soberbia. Y hoy lamentablemente tenemos 50 personas que aman a Dios con todo su corazón, pero 50 están llenos de soberbia. Pero lamentablemente, digo lamentablemente porque yo diría, ¿por qué el Señor también nos quita? Pero dice, crecerán las pajas, o crecerán la cizaña y el trigo juntos. Así que mirá lo que están los tuyos así como un proceso. Tener cara de trigo. Ya terminamos con esto y vamos al gozo. Es el famoso. Siempre, ya te estaba a punto de decir algo. Siempre me dicen 10 minutos. Si yo no los corto, media hora, 40 minutos, se acaban con el tomate y empiezan. Bueno, hoy vamos a tratar de ser puntuales porque no tenemos mucho tiempo, ¿no? Así que el tema matrimonial, todas esas cosas las vamos a poder tener. Claro que, dice así, claro que esto no será siempre así, ya que una persona, cuanto más consagrada está, será usada por el Señor y le confiará cada día más. Pero recordemos que irrevocables son los dones y el llamamiento. Yo no le puedo sacar el don a nadie, pero sí, a nivel ministerial, puedo dejar sentado a una persona. ¿Sí? Los dones son irrevocables, pero como pastor, como apóstol de una casa, puedo sentar a alguien literalmente. ¿Por qué? Porque no está bajo la consigna o no está bajo la consagración, que la palabra consagración no solamente significa vivir una vida consagrada, como estaba hablando recién de entrega, sino también de obediencia, ¿sí? De sujeción y obediencia. Esto también entra dentro de ese corazón. Un corazón, ¿cómo tiene que ser un corazón? Enseñable, humilde y enseñable. Enseñable, un corazón enseñable. Entonces, si esa persona tiene un corazón enseñable, Dios le puede dar más. ¿Por qué le va a dar más? Porque tiene un corazón enseñable, porque sabe dónde está puesto, sabe ubicarse en el lugar donde está puesto, donde está colocado, no hace ni más ni menos de lo que Dios le pide que haga. Y está consagrado. Consagrado quiere decir que está separado, apartado para un trabajo, para un servicio. Ahora, si vos estás apartado y separado para un servicio, pero después andar por allá, por acá, por otro lado, no sirve. No estás consagrado, quiere decir que estás separado. ¿Para quién? Para Dios. Y vos decís, pero tengo que ir a trabajar, está bien, está todo bien. Pero vos estás consagrado, acordate siempre que estás consagrado, separado para Dios. Entonces Dios va a poder confiar más en vos. Pero si vos no estás separado, apartado, consagrado, si Dios no puede confiar en vos, menos las personas que Dios pone enfrente tuyo. Las personas y los ministros que están adelante tuyo, que los puso Dios también. Si Dios dice, apartame a él, separámelo, sacámelo, porque no está separado, porque no está consagrado, porque está en un pie acá, otro pie allá, otro pie acá, ponerlo a sentarlo en la silla. Hay que hacer caso. Y a veces hay que hacer caso nosotros también cuando estamos un piecito acá, otro piecito acá. A veces estamos separados y a veces estamos disgustados y enojados. ¿Qué me importa? ¿Qué me sentí consagrado? ¿No? Hoy voy a hacer lo que quiero. No se trata de eso. Se trata de que Dios le va a dar más. Cuanto más consagrado yo esté. Muchas veces Dios nos usa para que veamos su amor y su misericordia
y guiarnos al arrepentimiento, y es muy peligroso estar jugando con los dones, como el caso de Sansón, que no valoró su posición y terminó perdiendo la vida, salvo, pero a un costo muy alto, el de su propia vida. Y ahí no sé qué hacer. ¿Cómo hago? Yo tengo que hacer una pregunta, profeta. El tema de los dones, como decís, perfecto. El don no se, digamos, el don también se activa con la presencia, ¿no? O sea, si, como decía vos recién, si la persona no está buscando de Dios, no está consagrándose, no está, el don se puede activar, pero es simplemente el don porque es irrevocable, pero no hay presencia, es una activación en el momento, pero no hay un fluir del Espíritu, un fluir de la presencia de Dios. Sí, sí. El tema es justamente lo que viene ahí ahora. Perfecto, adelante. Claro, no, pero justamente es eso, o sea, ¿qué dice ahí? Muchas veces Dios nos usa para que veamos su amor y su misericordia y guiarnos a qué? Al arrepentimiento. Si hay dones en nosotros siempre, hay cosas en nosotros buenas, siempre Dios nos va a guiar al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Diga conmigo, metanoia, quiere decir cambio de forma, cambio de pensar, arrancar de cero. Y es muy peligroso estar jugando con los dones, en el caso de Sansón. Y yo hace poco Dios me empezó a hablar de este tema, yo decía entre mí, decía, claro, Sansón estuvo tanto tiempo jugando al límite con estas cosas, jugando con el don, que yo creo que hasta un momento, hasta él, ni siquiera él creyó que su fuerza estaba en el pelo. Él creyó que sin el pelo también iba a tener fuerza. Y ahí es donde nosotros equivocamos. Total, los dones son irrevocables. Me voy a mandar una macana. Total, Dios no va a sacar el don de mí. Pero nunca yo voy a poder operar en el campo espiritual si yo no estoy separado para Dios. Entonces, yo puedo funcionar en mi don, el don profético puede seguir estando en mí, aunque no esté incorporado en mi cuerpo, sí. Pero voy a ser un llanero solitario por ahí dando vueltas. No voy a estar incorporado en el cuerpo. Y entonces voy a tener de alguna manera ese don limitado. No lo voy a tener en su plenitud. Voy a tener ese don limitado. Lo voy a tener limitado ¿por qué? Porque hay momentos donde yo me voy a sentir avergonzado de lo que está sucediendo. Porque Dios me está usando, pero también me está usando Satan. Está más para irse que quedarse. Estoy más con Satan que con Dios, porque si estoy apartado de un organismo y de una iglesia, yo no puedo agarrar y decir, bueno, hoy me abro una iglesia, porque Dios me usa. Y otra de las cosas que hay que tener mucho en cuenta es que hay que aprender a oír. La fe viene por el oír. Pero hay que aprender a oír porque a veces digo, no, porque el profeta me dijo que yo mañana... No, el profeta te habla, te dice que esa palabra, toda palabra tiene un proceso. Toda palabra de conmigo es una semilla que se va a cumplir en el tiempo de Dios. Mientras esa semilla es soltada, yo tengo que tener a alguien que cuide, que soy yo, que cuide esa semilla, pero alguien que también la riegue, la mantenga esa semilla. Tengo que tener las dos cosas. La semilla, que la tengo que cuidar, la tengo que abonar todos los días, pero también tiene que venir alguien a regarla para que esa semilla dé su crecimiento. O sea que siempre, yo conmigo, voy a tener que estar bajo el cuidado de alguien. Bueno, ¿qué le pasó a Sansón? Sansón jugueteó con el don.
él tenía fuerza. Dice que primeramente cuando iban a hacer, lo primero que se le pidió a Sansón, que él sea consagrado como un nazareo, se le llamaba. Y el nazareo no podía, tenía que tener hábitos totalmente diferentes a una persona común y corriente. O sea, le decía, te vas a tener que separar, vas a tener que vivir como un hombre, pero vas a tener que tener un montón de cuidados. Un nazareo tenía un protocolo que seguir. Alimentación, cuidados personales, el pelo no se podía tocar. Todas esas condiciones tenía que tener un nazareo. Así se le llamaba a ese tipo de personas. Entonces, Dios dice, y bueno, y en eso te voy a usar. Y ahí Dios lo usa, como todos saben, hay un montón de historia, la de Sansón, la de Sansón y Dalila. Bueno, hay muchas series hoy que hablan de la fuerza de Sansón. Bueno, Sansón tenía mucha fuerza, fue capaz de matar mucha gente, se confió un día, sí, se confió porque fue un campamento filisteo, y eso como nazareno no lo podía hacer. Estaba con una filistea y eso no lo podía hacer. Sin embargo, él decidió estar con una filistea. Él decidió sumar a una Dalila al lado de él. Y por estar con una mujer filistea y por confiarse que él tenía la fuerza y los dones para matar a los filisteos, fue engañado. Perdió la fuerza, él pensó que no le iba a perder. Jugueteó con el don que tenía, terminó en el templo siendo burlado, siendo avergonzado delante de todo, se salvó, pero el costo fue su propia vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener 100 dones, 50 dones, todos los dones que haya acá, pero si no tenemos un cuidado personal, no nos sirve de nada. ¿Sí? Vamos a tomar un café con leche porque ya hay una persona que se está durmiendo, entonces dice, con los ojos me está diciendo que necesito un café con leche. Está perfecto. La próxima vez van a hacer una siesta, la ley pregunta. Bueno, paramos un ratito acá, ¿sí? Hacemos un break. ¿Sí? Hay dos videos que los llegaron a ver, empezaron a ver yo. Acá, pero igual, pues nosotros lo pasamos, en un momento dado lo pueden ver como para poder hacer un repaso de lo que venimos hablando, ¿sí? ¿Está bien? Y bueno, ahora este video también se va a subir para aquellas personas que por ahí están en la escuela, pero que por algún motivo no pudieron venir. Estábamos en el tema de Sansón, ¿no? Y recién hablando con la profeta se me despertó algo. Sansón, ¿qué le pasó a Sansón para que le corten el pelo? ¿Se durmió? Quedó con el canto de la llamada, Dalila. Sí. Y bueno, fue engañado por Dalila y en realidad por el pelo cortado el pelo. Claro. Para que tenga, para descubrir la fuerza. Claro. Pero él se quedó dormido. Tantas caricias que le hicieron, se quedó dormido. Claro. Entonces, el tema es que a veces podemos dormirnos naturalmente y estar en el Espíritu, y Dios siempre nos va a revelar cosas aun cuando estemos durmiendo, en sueño. Pero el tema es también cuando nosotros nos dormimos, o sea, tenemos un letargo espiritual. Usted ve que la computadora cuando la dejamos de usar como que se apaga, ¿no? ¿Saben eso o no? Eso se llama un letargo, o bueno, una parte donde duerme el sistema, se queda dormido. El celular pasa lo mismo, aunque sigue activo, pero está como cuando usted lo deja de usar, se apaga todo. Bueno, a veces espiritualmente también pasamos por ese proceso donde nos apagamos
donde nos dormimos, y ahí es donde el enemigo aprovecha y nos quita las fuerzas y nos quita la habilidad, y hasta a veces la habilidad no nos quita el don, pero sí nos quita la fuerza para poder ejercer. O sea, si la fuerza consistía en el pelo, él que tenía que cuidar, y también que tenía que cuidar, ¿con quién andaba? Entonces, si él tenía que cuidar el pelo, también tenía que cuidar con quién andaba, porque él corría riesgo su pelo, si su pelo se cortaba, corría riesgo su fuerza. Entonces, si él lo que más tenía que conservar era el pelo, porque si no, perdía la fuerza. Hay cosas que nosotros tenemos que aprender a conservar para que no se nos vaya lo que Dios puso en nuestras vidas, la confianza que Dios depositó en nosotros. ¿Sí? Entonces, por eso tenemos que tener en claro esto para salvar, que no tenga un precio alto el recuperar lo que Dios nos dio, sino que tengamos simplemente sabiduría, sí, que ahora vamos a entrar en ese tema, y podamos saber que Dios, o sea, lo que nos dio, pero que tenemos que saber administrarnos y cuidarlo. Dones del Espíritu Santo, amor, esto es lo que nosotros tenemos que tener incorporado dentro nuestro para que los dones se activen de la mejor manera. Los frutos del Espíritu Santo. Si no tenemos los frutos del Espíritu Santo, no podremos ser buenos administradores de los dones y tampoco del ministerio o del oficio que Dios pueda poner en nosotros. Yo puedo ser el mejor profeta, o Dios me puede usar proféticamente muy fuerte, pero si no tengo los dones del Espíritu, si yo no tengo, ¿qué es el don del Espíritu? Los dones del Espíritu Santo. Si no tengo, dígalo porque yo no me tengo ganas más de amor, paz, mansedumbre, benignidad, templanza, ¿sí? Y fe. Imagínense que yo tenga y seamos todo un equipo profético, ¿sí? Todos profetas, ¿cuánto creen eso? ¿No? Pero póngale, ¿no? Que todos seamos profetas o seamos apóstoles, o Dios tenga un ministerio para cada uno de nosotros. Y yo no tengo los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo? O sea, ¿en qué espíritu estoy operando? Que esa era lo que hoy estamos hablando. O sea, la señal de que yo estoy en el mismo espíritu, bajo el Espíritu Santo, que la señal de que yo estoy funcionando en el don y funcionando en el ministerio, bajo esa impartición del mismo Dios, va a haber como señal clara y evidente para afuera, ¿sí? Para que los de afuera puedan ver lo que hay dentro nuestro, tienen que existir los frutos del Espíritu. O sea, si yo soy una persona, por más dones que tenga, pero no tengo frutos del Espíritu Santo, no tengo amor, no tengo paz, no tengo paciencia, no tengo habilidad, no tengo bondad, entonces se me derrumba interiormente, o se derrumba lo que Dios puede que haya puesto en mi corazón, ¿sí? Haya depositado sobre mí. Entonces es importante acompañar todo lo que yo tengo, o todo lo que Dios me dio, o todo don o ministerio que Dios puso, respaldarlo con los frutos del Espíritu. Trabajar eso en nosotros. O sea, no podemos ser personas, que tengamos rencor, que seamos personas con envidia, que seamos personas rencorosas. Por eso el domingo estuvimos ministrando mucho sobre eso. Porque necesitamos que la iglesia camine bajo una cierta excelencia. Y caminar bajo esa cierta excelencia o ese carácter requiere de los 9 frutos ¿de qué? El Espíritu Santo. Palabra de sabiduría. Características. Como un principio. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y después,
Y ahí viene Proverbios 1:7, ¿sí? Y hay dos tipos de sabiduría. Sabiduría humana, o tres tipos, porque está la sabiduría de Dios. La sabiduría humana, ¿cómo es? Técnica científica, por experiencias y estudios que Daniel habla, ¿sí? Conocidos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará, el conocimiento aumentará. Entonces, este conocimiento, esta sabiduría es humana, es terrenal, es adquirida a través de los estudios que yo puedo llegar a realizar. Pero no es la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría de Dios es el temor a Dios. O sea, que todo lo que yo haga, o sea, que todo lo que yo realice va a estar relacionado con Dios. Dios, dice la palabra, parafraseando, dice en su eterna sabiduría. La sabiduría de Dios, ¿cómo es? Eterna. O sea, que quiere decir que es eterno, que Él conoce ayer, nuestro hoy y nuestro futuro. O sea, pasado, presente y futuro. Por eso muchas veces los profetas vienen y dicen en evidencia o en sabiduría o en ciencia, dicen tú estabas en tal lugar, estabas en tal momento, cuando pasaste esto cuando eras niño. Dios le muestra al profeta, pero el profeta simplemente es un canal que dice la palabra y muchas veces se olvida. Hay personas que muchas veces me preguntan y dicen, ¿qué era lo que usted me dijo? Y no me acuerdo. Pero siempre hay alguien que se va a acordar. O algo de todo lo que se te dice, te vas a recordar. Entonces, en este aspecto, la sabiduría de Dios arranca con el temor a Dios. ¿Por qué será tan importante esto, no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Porque imagínense que Dios le dio sabiduría a Salomón, pero Salomón al principio usó la sabiduría sabiamente como un mandato, como para ordenar, para hacer lo que él dijo que iba a hacer y guiar al pueblo, pero después esa sabiduría se desbordó y fue para otro lado. Entonces, como principio, como para arrancar con este don de sabiduría, lo primero que tengo que tener es temor a Dios. O sea, temor en las cosas, no miedo. No, temor no es miedo a Dios. El temor simplemente es el respeto que yo tengo hacia lo que voy a hacer. ¿Sí? La consideración de quién me lo da. Que eso que Él me da Él es eterno, Él es el Dios y el Padre de la sabiduría. Entonces, si Él es el Padre de la sabiduría, si Él conoce, dice que conoce hasta aún la cantidad de pelo que tenemos en nuestra cabeza, que algunos tienen más, otros tienen menos, pero eso es lo de menos. Si Él conoce, tiene conocimiento de la cantidad de cabello, imagínense que Él conoce todo. Él conoce las fibras íntimas de nuestro corazón. Conoce nuestros pensamientos, conoce lo que pensamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo sabe todo. Entonces, en Él habita la sabiduría, Él es el dueño de la sabiduría. Pero también nos imparte a nosotros a través del Espíritu Santo, nos da un poquito de lo que Él tiene para que nosotros podamos operar en sabiduría también, pero esa sabiduría que es de Él tiene un requisito, que el principio de esa sabiduría es tener el temor y el respeto hacia Dios, ¿sí? Hacia aquel que nos da y nos imparte de su sabiduría. Después tenemos una sabiduría que muchos pueden tenerla también. No, nadie quiere tener esta, ¿no? Sabiduría diabólica es una sabiduría terrenal, animal, los motivos del corazón
son envidia, amargura y contienda. Ahí tienen 2 versículos bíblicos. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestros corazones, no os jactéis ni mandéis contra la verdad. Y en Santiago 1:3-16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. En Santiago 3:15 dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Sabiduría divina es sabiduría de Dios en misterio, Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense ustedes que siempre los dones también operan con los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo es la sabiduría divina de Dios? ¿Cómo es? Que es sin contención, dice. La sabiduría que es de lo alto es primeramente, diga conmigo, pura. Después es pacífica, ¿no? Después es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea que todo don va acompañado, ¿sí?, con los frutos del Espíritu Santo. Y dice que la sabiduría terrenal y diabólica, ¿qué quiere decir esto? Que hay personas que pueden tener muy alto nivel de conocimiento y están en la iglesia, y es un don, sí es un don. Pero la Biblia dice que ese don y esa sabiduría, si está dentro de estos parámetros que tiene, ¿qué dijimos? Celos, ¿sí? Donde hay celos, contención, perturbación y toda obra perversa, dice. O sea, toda maldad, perversidades, maldad, una mente, esto habla de una mente que intenta hacer lo malo, tiene pensamientos malos, perversos. ¿Sí? ¿Se entiende? Que todos esos, por más conocimiento que tenga de la palabra de Dios, porque el diablo conoce la palabra más que muchos de nosotros, ¿sí?, puede tener muy alto nivel de conocimiento en la palabra, y conocimiento también como sabiduría adquirida, también como un don, pero dice que es una sabiduría no de Dios, no de lo alto, sino que es terrenal, animal, diabólica. Directamente dice así. Así que hay personas que se pueden parar a predicar bajo una sabiduría humana, animal, terrenal, diabólica, y hay personas que se pueden parar a predicar bajo la sabiduría del Espíritu Santo, que tiene por consigna que es pura, tiene pureza, no tiene la consigna de la maldad, tiene la consigna de la pureza de Dios, lo genuino de Dios. Quiero decirle algo, que cuando viene lo genuino de Dios, no quiere decir que te venga a abrazar y dar un montón de besitos, decirte, ay, qué linda, como dijimos recién, qué linda que sos, estás haciendo todo mal, pero yo te hago muy mal, te bendigo, quiero lo mejor para vos, pero vos estás bendiciendo al mismo Satanás. Te amo, yo estoy orando por vos, pero no cambia. O sea, tiene que tener condiciones, y esas condiciones son justamente que tenga que tener asociados los frutos del Espíritu Santo. Entonces, tiene que tener una persona que tiene sabiduría real del cielo, tiene que tener lo que nosotros describimos recién. Esas características las tiene que tener. Si no tiene esas características, entonces no es sabiduría del cielo. ¿Te entiendes? Entonces muchas veces podemos escuchar personas que están bajo una sabiduría terrenal
diabólica, ¿sí? con una esencia de querer separar en vez de unir, de querer hacer estragos. Yo he escuchado tantas personas, tantos predicadores, vos decías, ¿viniste a bendecir la iglesia o la viniste a maldecir? O sea, porque acá, ahora, a partir de ahora, hasta el apóstol, y bueno, para un poco. O sea, no tenemos que operar en esa, por eso dice que el temor, o sea, ese temor me hace a mí bajar a mí, y decir, tené cuidado, porque la sabiduría que yo te doy es de arriba, no es terrenal ni animal. ¿De dónde es? De arriba. Bueno, voy a hacer un paréntesis acá y voy a adelantar algo que voy a hablar. Ya terminamos, en 5 minutos terminamos, porque necesitamos orar. En 1 Corintios 12, si hay alguien que tiene la Biblia por ahí, me lo puede, mientras yo me endulzo el café. Si no, la persona que lo hizo va a decir, ¿para qué me pidió un café si no nunca lo tomo? No voy a decir. No, pero igual. No sabía que existía. ¿Lo encontraron? ¿Qué dice? Véanlo. ¿Sí? ¿No está 1 Corintios 12? 12, 2 o 12. O se equivoca, o 1 o 2, pues. No. 12, ¿no está el capítulo 12? No. Dice 2. Acá dice 2. No, yo estoy en con otra, dije que iba a hacer un paréntesis acá. Iba a hacer un paréntesis acá para tocar un temita acá antes de orar. Si quieren cierren el cuadernillo y la semana que viene pegamos una acelerada fuerte y ya lo terminamos rápido. ¿Sí? ¿Qué? Primera de Corintios 12, capítulo 12. ¿Dones espirituales? Sí. Sí. ¿Qué dice? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, Dios extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Está bien. Dentro de todo el capítulo habla de los dones que nosotros acabamos de mencionar. Y dentro de esos dones habla de un don muy importante que la iglesia hoy tiene que tener. Anote, si quiere, el don de discernimiento. El don de discernimiento opera con el conocimiento o con la ciencia, el don de ciencia, y también opera con la evidencia, que después lo vamos a ver en la otra materia, ya le adelanto. Opera con estas 3 cosas, donde discernimiento, ciencia y evidencia. ¿Sí? ¿Por qué necesito el discernimiento? ¿Por qué hoy más que nunca necesitamos discernimiento? El discernimiento puede ser natural, escuchen bien esto y anoten si quieren también, natural, puede ser algo natural.
Yo puedo, como hablamos hoy, ¿puedo naturalmente discernir que hay alguien que es malo sin tener al Espíritu Santo? ¿Puedo o no? Sí. Muchas veces, no sé, antes de conocer a Jesús, con el Señor decíamos, no haga negocio con ese, porque él tiene cara de chanta, y va el tipo que hace, va y hace un negocio. O sea, la mujer ve la cara de chanta que tiene el tipo y dice, no haga negocio con ese, y va y hace negocio, y realmente era un chanta. No hagas negocio con ese, que ese tiene un chamullo, te va a estafar. Y vos que vas y caes en esa trampa de que dale, que te habla, Siempre hay como alguien que advierte algo, naturalmente, ¿sí? Eso se opera en lo natural, en nuestra vida cotidiana. Sí puede operar eso, que es similar o es una parte de este discernimiento que vamos a hablar ahora, pero es a nivel natural. Ahora, a nivel espiritual, escuche bien, lo que se discierne no son hábitos, lo que se ve no son hábitos, no son conductas, son espíritus, digo lo mismo, espíritus. O sea, ¿qué espíritu tiene? ¿Qué espíritu opera en la persona? ¿Bajo qué espíritu está operando? ¿Bajo el Espíritu Santo? Gloria a Dios. ¿Bajo un espíritu de rebeldía? ¿Sí o no? Pulgar para abajo. ¿Bajo un espíritu de soberbia? ¿Orgullo? ¿Espíritu de confusión? Entonces, el que tiene discernimiento está midiendo, o sea, de alguna manera, está observando, ¿sí?, lo que opera en las personas, con el espíritu que viene en la persona. Si viene con un espíritu de división, si viene con un espíritu de confusión, como decía, disfrazado, de dedo abajo, si viene con un espíritu para confundir a la iglesia, espíritu de contienda, espíritu de chisme, santo cielo, ay, amor, por la duda, por lo menos que el Papa León XIV te ayuda el Papa León XIV. Entonces, el discernimiento se va a activar en muchas personas, inclusive en las que están sentadas acá. ¿Cuántos quieren eso? No, entonces está en el ámbito natural, pero a mí me interesa que esté en ese ámbito. La iglesia opera en el ámbito espiritual. Entonces, ¿qué pasa cuando opera en el ámbito espiritual? Si vos no tenés buen espíritu, viene un profeta, viene una persona que tiene el discernimiento y dice, vos no estás operando en el espíritu, vos estás operando en la carne. ¿Está bien o está mal? ¿Está bien? Que yo lo diga. ¿Está bien? Porque ¿bajo qué autoridad yo estoy operando? Bajo la autoridad del Padre, y la autoridad del Padre dice, Jesús dice, toda autoridad me es dada. La autoridad no se te regaló, ni se te la mandó por correo, ni por un telegrama. La autoridad se te fue dada. ¿Y cuándo se te fue dada? Cuando se te fue impartida. Cuando pusieron manos sobre tu vida, te ungieron, te seleccionaron, te dijeron, acá está y va a morar la autoridad del cielo. Amén. Entonces, toda autoridad que yo tengo me es dada. Si yo digo una palabra con autoridad, no es mi autoridad, es la autoridad que me fue dada. Entonces, por eso se enoja la gente, porque tiene problemas con la autoridad. El problema que tiene la gente, que está ofendida con los padres, que son una autoridad, están ofendidas con los abuelos, están ofendidas con los que lo criaron, tienen un problema la autoridad porque están ofendidas con la autoridad humana, entonces no pueden estar bajo autoridad espiritual, porque están dolidos.
pero tienen que sanar eso. Porque yo, o sea, tanto el apóstol como yo, no operamos con una autoridad, la profeta tampoco, no operamos bajo una autoridad nuestra. Ay, ¿quién se cree el profeta que es para venir? ¿Quién se cree la profeta que es para venir y decirme esto? ¿Quién se cree el apóstol? Toda autoridad me es dada, diga conmigo, toda autoridad me es dada. O sea que si vos tenés un lobo al lado tuyo, en vez de cordero, decís, vos sos un lobo disfrazado de cordero. O vos sos un bastardo, no sos un hijo. Vos estás bajo espíritu de envidia y de codito. Bueno, eso lo tenemos casi todo, ¿no? Hablen por ustedes. El codito, el espíritu codito está en todos lados. Fideo codito, todo codito. Hasta el piso. Perdón, Daniela, me hiciste un fideo de codito. Hasta los fideos le gusta el fideo codito, porque es todo codito. Ay, a mí me encanta el fideo codito. Claro, si sos la de horrible codito, mamá, el fideo te gusta el codito. Entonces, fíjese qué importante es el don de discernimiento, porque no solamente la persona siente, no solamente la persona percibe, sino que la persona también ve lo que está, y también Dios le da el conocimiento de qué espíritu está en esa persona. ¡Wow! Eso es importantísimo en la iglesia. Y cuando uno va a, de alguna manera, a reprender, porque escuche bien, diga conmigo, exhortación no es un reto, es algo o alguien que viene, me abre la cabeza, me saca un chip viejo y me pone el chip nuevo. Eso es exhortar. Porque dice, el pastor me exhortó. Yo aplaudiría, digo, bueno, buenísimo, porque te sacó el chip viejo y te puso uno nuevo. Nosotros entendemos que exhortar es que te rete, porque no se olviden que nosotros venimos de una cultura humana, de afuera, y venimos acá adentro. Y cuando Dios dice una nueva naturaleza, dice, tenés que olvidarte de las cosas viejas, ya pasaron. Y esas cosas viejas está el reto de tu mamá, el reto de tu papá, los problemas que vos tenías con tu viejo, no querías sujetarte, no querías hacerle caso, no lo podías perdonar. Entonces todo eso lo traes para acá. Y Dios te dice, tenés que perdonar, tenés que amar, tenés que... Y claro, todo lo contrario, tenés que obedecer. ¿Cómo? ¿A quién tengo que obedecer? A Dios Padre y al que te puso al frente. Pero mirá, no obedecí a mi papá, voy a obedecer a... Nosotros ya venimos acá domesticados por un sistema, ¿sí? Ya venimos con una mentalidad y con una influencia domesticados a servirle. Y digan conmigo, el que está afuera no está acá adentro. O sea, lo que opera allá afuera no tiene que operar acá adentro. Y lo que opera allá afuera no puede operar acá adentro tampoco. Dice, porque vosotros ya no sois hijos más de las tinieblas, sino que vosotros sois hijos de la luz. Entonces Dios siempre va a marcar una división, va a hacer una división entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Al revés, el hijo de las tinieblas, el hijo de la luz. Por allá en el video sale bien, ¿no? A la derecha no te puede tomar. Entonces, esto es importantísimo que nosotros sepamos, que si nosotros somos corregidos y somos exhortados, tenemos que levantar la mano y decir, Señor, gracias por avisarme, gracias por exhortarme, gracias por marcarme. Estaba equivocado, estaba errado, Señor, pero yo quiero, Señor, que tú hoy en día me saques todo lo malo que tengo y actives lo nuevo de Dios dentro mío. ¿Sabe que antes de venir yo acá, con esto ya vamos a orar, tenía una lucha interna dentro mío? En un momento dado, como que me fui de mi presente. Y Dios me empezó a hablar, me empezó a decir, te borraron de los afiches, te sacaron. En un momento dado,
había afiches por todos lados, el profeta Daniel Pachá del Merlo, el profeta Daniel Pachá de allá, el profeta Daniel Pachá de allá, y de repente, silencio. Y Dios me ministró y me dijo, desapareciste de todos los afiches, porque yo quería tratar contigo, para que seas un profeta genuino, para que todo lo que yo te doy, vos sepas que lo recibiste de mí. Pero ¿saben qué ocurre hoy? Que muchas veces nosotros creemos que porque estamos en grandes plataformas ya manejamos las cosas de taquito como Sansón. Y ahí es Dios donde te baja de un gomerazo y te dice, cabeza dura, no estás entendiendo que para fluir y para crecer yo detesto la soberbia, pero sí tengo gracias para los humildes. Cuando yo entendí esa palabra, y empecé a tirarme de rodillas y empecé a llorar y a llorar y a llorar, ahí Dios reconquistó, yo pude reconquistar el corazón de Dios. Quiero decirle algo en esta noche, en esta tarde. Usted puede enojar a Dios, a veces enojamos a Dios, o le molestamos a Dios. Pues si Dios se enoja, no se siente mal. Dios a través del Espíritu Santo dice la palabra del Señor, nosotros podemos ofender a la persona que estamos amando. Podemos ofender. Y es tratar de no ofender a los demás. Y yo sentí en un momento dado Así que yo en esta tarde te pido que no sé cuáles sean todos los dones que puedas tener, todo lo que pueda haber en tu vida, pero siempre ten en cuenta que esto se trata de morir y nacer de nuevo todos los días. El Señor me dijo, te borraron en las carteleras, te sacaron, ya no estás más en Chile, en Perú, en Uruguay, en Paraguay, no tenía viajes programados en Colombia, tenía viajes programados a diferentes lugares. Sin embargo, todos esos viajes se borraron, se cancelaron por un tiempo. Y Dios me dice, no te preocupes, por un tiempo. Yo te voy a meter en mi proceso, te voy a meter de vuelta. Pero primero te voy a hacer morir a tu naturaleza humana. Te voy a hacer morir a tu hijo. Pensaste que los dones eran más que tu naturaleza. Sin embargo, en un momento dado, tu naturaleza humana creció más que tu don. Y te creíste más de lo que eres. Y ahí empecé a entender, hasta llegar acá, que no solamente esa palabra era para mí, sino para alguno de los que está acá, en esta tarde. Dios me dice,